Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Verdaderos Discípulos y compartiremos la segunda parte del tema Iglesias concurridas, pocos discípulos. Tú nos creaste con un propósito. Iglesias concurridas, pocos discípulos. Para resolver este tema está, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. En el programa anterior compartimos dos principios o dos razones de por qué hay iglesias concurridas con pocos discípulos. La primera razón es porque han cambiado el culto por un show, por el espectáculo. Y la segunda razón es porque han cambiado la palabra de Dios por la palabra de los hombres. Pastor Ángelo, buenos días. ¿Cuál es la tercera razón de esta afirmación tan trascendental? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿cuál es la tercera razón por la cual las iglesias están creciendo y tienen mucha gente, pero tienen pocos discípulos? La tercera razón es esta, porque la iglesia ha cambiado la unción por la sensación. Dice primera de Juan 2:20 de la siguiente manera: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Mire, Oscar, no es difícil distinguir un culto ungido de un culto sensacionalista. El culto ungido lleva a sus adoradores a reverenciar más a Dios, en cambio el culto sensacionalista lleva a sus espectadores a centrarse más en sus emociones. Cuando una persona es ungida en el culto, sale con convicciones acerca de la verdad de Dios y en consecuencia esa persona va a cambiar. En cambio, cuando una persona es movida en sus sensaciones en el culto, entonces sale con un tenue y efímero deseo de hacer la voluntad de Dios, si es que acaso se le enseñó la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué dice que las iglesias concurridas, que no tienen discípulos, han cambiado la unción por la sensación? Las iglesias concurridas que no tienen un compromiso con Cristo, o sea, que no forman discípulos, vea, Oscar, saben muy bien que deben ofrecer algo espiritual o al menos algo que se le parezca para mantener su audiencia. Y como la mayoría de las personas no lee ni estudia la Biblia, pues son fácilmente engañados, pues no saben discernir entre qué es algo espiritual y qué es algo meramente sensitivo o emocional. ¿Cómo podemos entonces discernir entre un culto ungido y uno simplemente emocional, como usted lo afirma? Bueno, vamos a ver algunas frases de quienes se forman en un culto ungido y también unas frases de quienes están en un culto para las sensaciones, para un culto emocional. El culto entonces ungido, la gente sale y dice: hoy entendí de Dios ¿qué? Algo, ¿no? Entendí, comprendí, ¿sí? Entendí de Dios algo. En cambio el del culto sensacional sale diciendo: hoy sentí esto, hoy sentí lo otro. Generalmente algunos evalúan lo bueno del culto por lo que sienten. Por lo que sienten, exacto, no por lo que aprenden de la palabra de Dios. El del culto ungido dice: hoy fui confrontado con mi pecado, ¿sí? El culto él fue confrontado por la palabra de Dios con su pecado. En cambio el culto sensitivo o emocional, la gente dice: yo sé que el Señor entiende el por qué peco. Imagínense. El del culto ungido sale diciendo: el Espíritu Santo me redarguyó. En cambio el del culto sensitivo dice: el Espíritu Santo me tocó. Pero sigue en el mismo pecado y sigue haciendo la misma maldad, sigue siendo tramposo. Si es empleador, sigue pagando de manera injusta, retiene los salarios, pero él cree que el Espíritu Santo le tocó. El del culto ungido dice: el Señor me llamó a no amar el mundo. Así sale él convencido en un culto, ¿no? En cambio el del culto sensacionalista dice: el Señor me llamó a conquistar el mundo, ¿no? El del culto ungido dice: yo debo darle todo al Señor. Él entiende que todo él le pertenece al Señor. En cambio el del culto sensacionalista dice: el Señor me da todo lo que yo le pida.
Y el del culto ungido dice, yo alabo al Señor, así no sienta hacerlo. El del culto sensacionalista dice, yo alabo al Señor solo si siento hacerlo. Bueno, Ángelo, ¿podría darnos una explicación sobre el texto base de este punto? Primera de Juan 2:20 dice, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Aquí el apóstol Juan en este pasaje está haciendo una comparación entre quienes se han desviado de la verdad yéndose tras el error y quienes permanecen en la sana doctrina. Es por eso que en el texto aparece la frase en cambio. El apóstol entre líneas está diciendo, Oscar, que los que se fueron no tenían unción del Santo y por eso en realidad no conocían la verdad. Pero los que permanecen en el Señor logran hacerlo porque sí tienen la unción del Santo. O sea, tener la unción del Santo es conocer auténticamente la verdad de tal manera que rechaza el error. No, veamos un poco más sobre esta expresión. ¿Qué quiso decir Juan con unción del Santo? Bueno, si bien en los dos primeros capítulos el apóstol no ha hecho mención del Espíritu Santo, sí lo va a hacer en los 3 capítulos siguientes que tiene la carta. Recordemos que la carta tiene 5 capítulos. Yo me atrevería a decir que en realidad unción del Santo es una expresión introductoria al Espíritu Santo dentro de la carta. En el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas eran ungidos con el aceite de la unción. Esta unción los consagraba y los separaba para que fueran propiedad exclusiva del Señor y para que le sirvieran por siempre en su santuario. Lo mismo sucedía con los utensilios del santuario. Cada utensilio era consagrado con el aceite de la unción. Así que de ahí en adelante tal persona o tal objeto era sagrado, pertenecía al Señor pues para siempre. De esto es que está hablando Juan. Quien recibe unción del Santo pues ha recibido al Espíritu Santo y el Espíritu es quien lo guía a toda verdad y por consiguiente pues conoce la verdad. Es decir, estimado oyente, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir las palabras de verdad en contraposición de las palabras del error. Así lo dice la Escritura, vamos a leerlo. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Juan 10:4-5 dice: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, refiriéndose a las ovejas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Así que cuando usted ve a pastores, a evangelistas, a iglesias o a creyentes que se apartan de la verdad, usted tiene que llegar a una sola conclusión: no tenían la unción del Santo. Y por no tenerla, pues en realidad no conocían la verdad, y esto hace que cobre sentido las duras palabras del Señor Jesús que están en Mateo 7:21-23. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Por qué las iglesias crecen y no tienen discípulos? La primera razón es porque han cambiado el culto por un show. La segunda es porque han cambiado la palabra de Dios por la palabra del hombre. La tercera es porque han cambiado la unción por la sensación. Pastor Ángelo, ¿cuál es la cuarta razón? La cuarta razón es porque las iglesias han cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Así que claramente. Vamos a leerlo. Juan 12:42-43 dice así: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por este pasaje podemos ver que hay personas que creen en Jesús, pero que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es claro en este pasaje. ¿Por qué es tan fácil para las iglesias, los pastores y los creyentes en general cambiar la gloria de Dios por la gloria de los hombres? La respuesta es sencilla, Oscar. La gloria del hombre siempre es visible.
En cambio, la gloria del Dios invisible, pues no siempre lo es, no siempre se hace visible. Entonces nosotros somos dados a amar lo visible o a creer en lo visible, no tanto en lo invisible. Por eso es que Jesús dijo que hiciéramos 3 cosas en forma invisible: orar, ayunar y dar. Y dar, correcto. Ya que este aspecto es tan trascendental, revisemos cómo cambia la iglesia la gloria de Dios por la gloria del hombre. Digamos que dándole mayor importancia a los pensamientos, a los sentimientos y a las acciones del hombre que a los de Dios. A nivel ministerial, hoy día es muy fácil ver a hombres y mujeres disfrazando la gloria del hombre con la gloria de Dios. En el fondo, lo que más anhelan es su propia gloria o la de sus organizaciones, la de sus ministerios. Tristemente, Oscar y estimados oyentes, hay que reconocer que existen ministerios que están más interesados en agradar a los hombres que en agradar a Dios. Obvio, porque eso le representa gente. Y obvio, porque al tener gente eso representa dinero. Y también poder. Y poder, desde luego. ¿Qué hacen estos ministerios para que usted afirme esto? Bueno, una de las cosas que hacen, Oscar, este tipo de ministerios es diluir el mensaje. Antiguamente, cuando lo importante era la gloria de Dios, pues el mensaje era teocéntrico. Dios era el centro, se enseñaba a vivir para Él, se corregía a la gente, se instruía, incluso se disciplinaba cuando había pecado. Hoy día pues es muy extraño que el pastor tenga las agallas de llamarle la atención a un miembro de su congregación, menos si tiene plata, menos le va a llamar la atención. Podemos decir que hoy día el mensaje es netamente antropocéntrico, centrado en el hombre. Si antiguamente la pregunta era, el pastor le preguntaba así al Señor, Señor, ¿qué le vas a entregar a la iglesia? Hoy más bien se cambia, ¿no? Hoy ya la pregunta que hacemos es, ¿tú qué le vas a entregar al Señor? O más bien, ¿qué quieres tú recibir de Dios? Dios te quiere ayudarte, Dios quiere hacer las cosas para ti. Vea, un mensaje diluido es aquel que tiene algo de la esencia original, pero también tiene otros componentes. En el caso de un café es como tomar una taza de café y agregarle 1 litro de agua para luego servir una nueva taza. Algo así ha hecho la iglesia moderna, ha diluido el mensaje. O sea, realmente es un mensaje más centrado en mis deseos, mis metas, mis sueños, un mensaje muy egoísta. En las necesidades de los hombres más que en lo que Dios quiere que el hombre sea. ¿Qué otro aspecto tenemos en cuenta acá para afirmar esto? Las iglesias entonces, cuando buscan la gloria del hombre, complacen a la gente con la música, ¿sí? Antiguamente, Oscar, las canciones le daban la gloria a Dios, a su sacrificio, a su vida ejemplar. Hoy día pues se le canta al hombre, a sus necesidades, a sus sueños, a sus estados de ánimo, a sus tristezas, a sus alegrías. Y estoy hablando de música disque cristiana. Es más, Oscar, hay muchos pastores que hoy no les importa mucho el estado espiritual de quienes ministran la música en los altares. A ellos les importa que suene bien. Es por eso que hoy en algunos grupos de alabanza hay hasta adictos a la marihuana, hay homosexuales, hay cantantes que en el culto cantan, pero en la casa gritan a sus papás y hacen cosas tremendas. Bueno, en cuanto a este aspecto, por ejemplo, la música también ha sido muy afectada porque no nombra ni siquiera el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Es una música que ya hemos hablado en anteriores programas, se llama música blanca. Sí, que se le puede dedicar a Dios, sí, podríamos decir que sí, pero al mismo tiempo se le podría dedicar a ese ser amado, ¿sí? Entonces no están identificados con el nombre del Señor. No es teocéntrica. No es teocéntrica. ¿Cómo cambia la iglesia la gloria de Dios por la gloria del mundo? ¿Qué otro aspecto podemos revisar? Digamos que también las iglesias lo pueden hacer o lo podríamos hacer facilitando el sacrificio. Vean, en medio de todo esto, lo que menos se piensa es, ¿será que esto le dará la gloria a Dios? Antes, si algo no daba gloria a Dios, sencillamente pues no se hacía. Pero si algo daba la gloria a Dios, se hacía porque se hacía, costara lo que costara, si eso le está dando la gloria a Dios. Hoy día, si algo implica sacrificio, pues no importa que le dé la gloria a Dios. Como es algo que cuesta, pues sencillamente no se hace. Y no se está invitando a los miembros a sacrificarse por el Señor, a sacrificarse por Él. En el discipular, en el evangelizar, en hacer misiones, en servir a un mundo que agoniza. No se le insiste eso a la gente
porque no queremos que la gente se sacrifique, porque el sacrificio de alguna manera podría ahuyentar a la gente. Nos recordemos nuevamente este texto que usted mencionó, Juan 12, 42 al 43, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Iglesias concurridas, poco discípulos. Pastor Ángel, volvamos al texto que yo mencionaba antes de este segmento musical, Juan 12, 42, 43, donde nos dice que los gobernantes que habían creído en Jesús no lo hablaban abiertamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué nos dice este texto? Bueno, enseña que gente de altas posiciones, ¿no? Gobernantes, creyeron en Jesús. Esto quiere decir, Oscar, que tal fue el mensaje que les dio el Señor Jesús, que ellos se dieron cuenta de que lo que Él les estaba diciendo era la verdad. Ellos en su interior, digamos que aceptaron a Cristo, pero atérrese, eso no es suficiente. Ellos no lo aceptaron públicamente, ellos no declararon públicamente que Jesús era el Señor de sus vidas por temor a que no los aceptaran en la sinagoga donde mandaban los fariseos. Yo pregunto, ¿no sucede lo mismo con aquellos que simpatizan con el mensaje de Jesús pero no toman una decisión firme de seguirlo? ¿Será que este versículo no aplica a quienes pretenden seguir a Jesús de lejos? ¿Será que no aplica o no es acaso esta misma actitud o no es igual esta misma actitud a aquellas personas que dicen creer en Cristo, pero que nunca se bautizan por temor a ser rechazados por sus familiares, amigos o compañeros de trabajo? Vea, la realidad sigue siendo la misma. Al igual que los gobernantes, ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y alguien que no confiese a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y vaya a las aguas del bautismo, según la Biblia, no será salvo. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué las iglesias crecen y no tienen discípulos? La primera razón es porque han cambiado el culto por un show, por un espectáculo. La segunda es porque ha cambiado la palabra de Dios por la palabra del hombre. La tercera es porque ha cambiado la unción por la sensación. Y la cuarta porque ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. ¿Existe otra razón para dar respuesta a este tema de hoy? Sí, la siguiente razón es porque la iglesia ha cambiado el discipulado por el adiestramiento. Por eso es que crecen. ¿Sí? Discipulado por adiestramiento. Lucas 14:33 está hablando Jesús. Dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y bueno, hagamos una aclaración, porque los falsos predicadores pueden utilizar este versículo para hacer renunciar a la gente de sus bienes para que se los den a ellos. Pero Jesús, cuando hacía renunciar a la gente de sus bienes, no era para que se los dieran a él, sino para que se los dieran a los pobres. Vea, note cómo finaliza este versículo, Oscar. Dice Jesús, es que no puede ser mi discípulo. Y esta es la tercera vez que en un mismo pasaje Jesús pronuncia esta verdad incuestionable. Jesús está hablando aquí de imposibilidad. Sencillamente, pues, es imposible. No es posible seguir a Jesús, ser un discípulo de Él, a menos que nosotros estemos dispuestos a sacrificarlo todo por Él. ¿Qué es esto? Pues esto es el verdadero discipulado, según las palabras de Jesús. ¿Qué exige entonces el verdadero discipulado? Vea, el verdadero discipulado exige sacrificio a todos los seres queridos. Eso lo dice Lucas 14:26. Si alguno ama más a padre, madre, hermano, sí, cónyuge, no puede ser mi discípulo. También el verdadero discipulado exige sacrificio a sí mismo. Eso lo dice también Lucas 14:26. Dice, aún hasta su propia vida. El que no renuncia al amor a su propia vida no puede ser mi discípulo. A sus propios proyectos, ¿no? También incluye el sacrificio cargando la cruz, Lucas 14:27. Y no es una cruz literal, ¿no? Es todo el oprobio por abrazar las verdades del Evangelio, abrazar las verdades de Cristo con todo lo que ello implica. Y también sacrificio a todos los bienes, renuncia a los bienes si es necesario. O sea, no puede existir un discípulo de Jesús, al menos no en la Biblia, que ame a Jesús y ame el dinero. Y para eso aplica todavía en la actualidad. Si hay un discípulo de Jesús o que se cree discípulo de Jesús y ama los bienes materiales, no es un auténtico discípulo de Cristo. Vea, Oscar, pero esto no es que se enseñe mucho en la actualidad, y menos en las iglesias concurridas que quieren llenar sus templos a como de lugar, y como quieren llenar sus templos, pues el mensaje es más bien acomodado. ¿Qué es lo que sí hacen y enseñan las iglesias concurridas? Bueno, estas iglesias enseñan su propia misión,
enseñan su propia visión y desde luego pues son totalmente contrarias a la misión y a la visión del reino de Dios, aunque se valgan de alguna de sus partes, ¿no? Y pongan ahí un versículo bíblico. Esto es lo que se llama adiestramiento. Vea, muchos miembros de estas iglesias saben más del fundador de su iglesia que de Cristo Jesús. O de sus libros. Sí, leen más los libros de sus pastores, de sus líderes, que la misma Biblia, impresionante, ¿no? Profesan más amor y lealtad a sus propios líderes, y no estoy diciendo que hay que ser desleales a ellos, pero profesan más amor y lealtad a sus propios líderes que a Cristo Jesús. A tales iglesias pues no les interesa el carácter cristiano de sus miembros, sino que produzcan según la visión que ellos les han trazado. Por ejemplo, cierto cristiano no ayudaba económicamente a sus papás, pero sí era muy generoso con los líderes que le había asignado la iglesia. ¿Qué es eso? Pues eso, aparte de ser manipulación, también es una escasez de discipulado con una fuerte carga de adoctrinamiento. En cierta ocasión yo hablé con un pastor a quien admiraba mucho. Él me dijo que si yo quería que la iglesia creciera, tenía que enseñarle que ellos tenían que ser fieles a mí y tenían que ser fieles a la iglesia que yo pastoreo. Obviamente pues yo no deseo que ninguno de los miembros de nuestra iglesia hable mal de la iglesia y actúe con deslealtad para con la iglesia, ni que estén hablando tampoco mal de mí. Pero vea, ese no es el mensaje central ni esencial del evangelio. Todos los cristianos debemos una absoluta lealtad a una sola persona, a Cristo Jesús, quien se entregó por nuestros pecados. A Él debemos absoluta lealtad, sumisión y entrega. ¿Cuál debería ser el interés de un pastor con respecto a su feligresía? Vea, el principal propósito del pastor con respecto a sus feligreses debería ser discipularlos, no adiestrarlos en cierta estrategia o cierto método para que su organización crezca. El crecimiento debe ser una consecuencia directa del verdadero discipulado, de hacer las cosas a la manera de Dios. Hay ciertos cristianos que podrían hacer defensa de las formas de su iglesia, de su misión, de su visión, de su estrategia, pero se quedarían cortos si trataran de explicar las doctrinas básicas del cristianismo, se quedarían cortos al hacer apologética, se quedarían cortos a hacer defensa de la fe. Pastor Ángelo, sí es posible que haya una iglesia concurrida y que en su mayoría sí sean discípulos, porque se podría pensar por su enseñanza que en toda iglesia concurrida hay pocos discípulos. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, Oscar, para cerrar, sería bueno que frente al crecimiento y las multitudes de las iglesias, nosotros meditáramos en la respuesta que dio Jesús a un interrogante que le hicieron acerca de la salvación. Una vez le preguntaron así al Señor: Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércesen por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces le respondo, ¿es posible? Bueno, eso dependerá si se está enseñando las palabras de Cristo. Si en la iglesia, si una iglesia tiene multitudes y allí se enseña la palabra de Dios y allí se enseña lo que dijo Jesús, pues en esa iglesia verdaderamente habrá muchos discípulos. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie La ira de Dios, con el segundo tema, Dios de venganza. Pastor Ángelo, una pequeña introducción del tema del domingo que suena bastante airado. Bueno, Dios es un Dios de amor y eso lo creemos, perdona al pecador, pero también Nahum, el profeta Nahum, dijo que Dios es el Dios de la venganza, y es bueno que Dios sea el Dios de la venganza, porque Dios no se va a quedar cruzado, maniatado frente a las injusticias de los opresores. Nahum denuncia las injusticias de Asiria, de Nínive, y dice, Dios se encargará. Así que mis estimados oyentes que no tienen dónde congregarse, que hoy nos están escuchando, si usted puede y si usted quiere, les esperamos el domingo a Comunidad Vida con Propósito. Proclamaremos tu majestad. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Recuerde que nos vemos el próximo lunes acá en este mismo horario, en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.